caso cerrado. Bueno, estamos de regreso, amigos, y vamos a recibir al próximo caso de hoy con la cita del filósofo chino Mencio, que dice: el hombre tiene 1000 planes para sí mismo, el azar solo uno para cada uno. ¿Qué pasa en los litigantes? Uno siempre piensa que está preparado para todo, pero hay fenómenos que superan la realidad. No hay nada en la vida más importante que el amor. Pase lo que pase, y pésele a quien le pese. Buenas tardes. Buenas tardes. Marisol, estás demandando a Maritza y a Raúl. Dime quiénes son ellos, por qué los demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, doctora, yo estoy demandando a mis padres. Yo quiero que anulen su matrimonio y estoy pidiendo un dinero, $10,000, para adoptar un hijo. ¿Qué edad tú tienes? 22. O sea que tus padres mínimamente tienen 23 años de matrimonio, 22, 23 años de matrimonio. Y tú estás pidiendo que lo anulen. Sí, doctora. Explícame los hechos. Yo estoy pidiendo esto porque hace 3 meses yo estaba muy feliz. Yo tenía mi familia, vivía con mis padres, mi esposo. Resulta que yo salí embarazada y haciéndome las pruebas, los exámenes, la ginecóloga me dice de que yo voy a tener un embarazo y mi hijo va a tener problemas. Entonces, cuando me dijeron esto, me dice que era de formación genética. Les conté a mis padres la situación mía, lo que había pasado. Yo no tuve el hijo, doctora. Yo aborté. Yo no quería tener un hijo con problemas. Está bien. Y entonces mis padres se negaron a la prueba de ADN. Yo, por mi cuenta, les tomé el cabello, hice la prueba. Y cuando hice la prueba salió, aquí tengo yo la evidencia, que se la quiero enseñar. Esa es la evidencia de que mi papá, que es mi medio hermano, y mi mamá, que es mi abuela. Espérate. ¿Qué tú me estás diciendo? ¿Que tu mamá y tu papá, que tu mamá se casó con su hijo? Sí, doctora, yo me acabo de enterar, yo les conté y ellos reaccionaron de una manera muy normal. Yo estoy muy, no sé, me siento mal, incómoda, no quiero tener hijos en mi vida. Por eso es que estoy pidiendo $10,000, porque yo necesito tener un hijo y tengo mucho miedo volver a tener un hijo y que me salga con problemas. Pero tú no tienes problemas. No. Y eres producto de la relación de madre e hijo. Pero he descubierto de que hay una probabilidad de que yo pueda tener un hijo con problemas. Y entonces yo no me siento preparada para tener un hijo así. No sé. Yo no puedo tener un hijo así porque no sé, mi esposo quiere pedirme el divorcio. ¿Pero por qué? ¿Qué culpa tienes No tú? quiere, no acepta que yo haya abortado. ¿Por qué? Su padre me odia terriblemente. ¿Pero por qué no acepta que tú hayas abortado? Doctora, mi esposo es cristiano y él no acepta El lo aborto. que yo hice. Sí, doctor. Él no acepta lo que yo le pido. Yo quiero adoptar un hijo. Hay muchas parejas que adoptan hijos. Yo voy a estar más feliz así que teniendo mi propio hijo. Lo voy a querer igual. Le voy a dar el amor necesario que se merece. Y yo me siento engañada, egoísta. Ellos son egoístas de su parte.
Señores, ¿ustedes tenían conocimiento de lo que ella me acaba de revelar a mí? No. Hace doctora. aproximadamente 10 días, a la fecha de hoy. Que ustedes se enteraron de Sí. esta misma noticia. Sí. Y no hicieron nada. Se quedaron así. Ok. ¿Y qué tú querías que hiciera? Bueno, yo no sé, déjame ver. ¿Y qué voy a hacer Escuche, yo necesito saber de usted. Oh, sí, doctora. Yo también estoy muy quebrantada, porque ella es nuestra hija adorada. La hemos criado y consentido tanto. A raíz de que ella se ha hecho su prueba de ADN, yo volví a mi adolescencia, doctora. Yo soy de Venezuela y a los 13 años fui violada. A raíz de esto, mi padre, para cubrir las apariencias en la sociedad, me mandó con mi abuelo a una hacienda donde me escondieron para ocultar mi quedaste embarazo. embarazada de la violación. Sí, sí, doctora. Apenas tomé mi bebé, me lo arrancaron de mis entrañas, doctora. Claro, yo era una niña de 13 años, doctora, y relativamente yo había olvidado ese pasado mío, porque yo era una niña relativamente, doctora. Yo después seguí mi vida normal, estudié, me gradué, fui profesional, ¿verdad, doctora? Inclusive me casé con un señor mayor en mi país, en Venezuela, y este señor murió muy pronto. Yo no tuve familia con él, doctora. Hace 24 años que yo me he venido a este país, a Miami. En este país, nuestro Dios nos dio la bendición, ¿verdad? Porque yo conocí a este hombre en un gimnasio y alternábamos los dos ahí. Y yo no lo quería a él, yo le huía porque él es 13 años menor que yo. tú. Menor que yo, ¿ok? Y yo no lo podía aceptar, doctora. Pero el amor pudo más. El amor pudo más, doctora. Nos enamoramos. Y yo ya siendo Pero mayor, están siendo doctora. egoístas porque no Pero están mi pensando en mí. bella, Espérate. yo soy un tu momento. madre, igualito, Espérate. nena. Oh, sí. Ok. Sí, doctora. Y a los 2 años, Dios nos regaló la bendición de mi hija. ¿Y yo qué bendición voy a tener? Tú la vas a tener todas, mi bella, porque tienes el amor O sea que de él te nosotros. enamoró, tú lo rechazaste. Pero él insistió. Eventualmente te convences, Oh, te enamoras. sí, y nos casamos, doctora, delante de la sociedad, delante de Dios. Estamos casados, estamos enamorados. Él me ve como mujer, yo lo veo como hombre. A raíz de esta prueba tan irrelevante de ADN, doctora, es que yo caigo en cuenta y vuelvo a mi pasado, Y doctora. recuerdas todo aquello. Oh, sí, doctora. Y yo dije, oh Dios mío, si yo echo las cuentas, me da que mi hijo puede tener 41 años. Y es ahí donde caigo, que mi esposo es mi hijo. Pero él tiene su familia en Cuba, doctora. Yo quiero, doctora, poder hablar de las pocas veces que he podido, porque en estos 10 días ha sido un infierno para nosotros, comprendernos a nosotros, sí. comprender a la familia. Yo abrí los ojos, estaba en Cuba, y había una señora que decía que era mi madre y un señor que era mi padre. Así los tíos, mis vecinos, mis amigos del colegio, en fin, mi vida. Enterré a mi mamá, enterré a mi papá, están muertos en Cuba. Parte de mi familia está allá, otras están en Europa. Yo vine para aquí a hacer una vida nueva, la conocí a ella, en fin. La cuestión es que cuando yo la veo a ella, yo no estoy viendo a mi madre. Yo a esta Pero mujer es no tu la mamá, conocí como mi porque madre. no es tu mamá. Claro que No, 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 Así que no. mi mamá yo la concibo que está metida debajo de la tierra. Yo no sé si ustedes se ponen en mi Pero lugar, si yo doctora, no- y usted me entiende a mí. Perfectamente. Oh, sí. Entonces ahora me pongo en esta situación y yo digo, bueno, sí, un científico o una serie de pruebas demuestran que efectivamente yo soy aquel hijo que nació en esas extrañas circunstancias. Y yo no sé por qué las cosas de la vida, pues bueno,
Y en Me la encuentro vida con que esta se mujer, tanta gente hay en este planeta, tanta, bueno, pues yo me encuentro con ella, me enamoro de ella, es la mujer que me gusta, yo quiero estar con ella. Y tenemos una hija, papá Dios me bendice, doctora. Después ya yo era mayor y yo la tengo a ella. Y ella es la mejor prueba, doctora, de que es relativo ese porcentaje de que Doctora. ella pueda tener su niño enfermo, porque ella es la mejor prueba. Es una muchacha inteligente, Doctora. sana. Estamos viviendo Ella un también infierno, puede rechazados tener... Oh, sí. por la comunidad católica. Nosotros vamos a la iglesia, al templo, Sí. donde ella conoció a su esposo. Nos han votado como si fuéramos unos apestados. Sí. Es un acto de desesperación, Sí. la vida de nosotros, que no sabemos qué es lo que vamos a hacer. El esposo. No sabemos. Ok. ¿Quién tiene testigos? ¿Tiene testigos? Mi esposo. Vamos a pasar a tu esposo, que tú dices que está en esa postura de quererse divorciar, etcétera. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Andrés. Andrés. Qué vueltas del destino, Andrés, ¿verdad? Así mismo, Pero doctora. qué increíble vueltas del destino. Cosas que pasan que realmente no Son tienen... inauditas. Son inauditas y son desaprobadas también. ¿Cómo que desaprobadas? Sí, son desaprobadas, son cosas que realmente estos dos señores aquí son una abominación, ¿Por qué? doctora. Si Porque ellos no sabían absolutamente. Doctora, No, pero- A ver, cállate. ¿Cuál es la abominación? que ante los ojos de Dios, ante los ojos de los seres humanos, de nosotros los hombres, esto no puede ser, esto es incestuoso, esto es una relación Pero incestuosa. es que ellos no lo sabían. Para yo estar con ella, yo le puse dos condiciones. Ajá. Simplemente que ellos dos se separen, porque realmente esto es algo inaudito, esto es algo que no, Pero nosotros que no nos tiene. amamos, No, pero hijos, no, nos señora, no, amamos no, de no, toda la no, no. vida. O sea, Eso no es que, así. tú lo quieres separar a ellos para castigarlos. Aunque Por la sea moral. verdad. Moral. Esto es la moral. Yo siento que esta relación no es Tú no es sabes sana, una no cosa. es... Aunque ellos se separen, se divorcien, se mude uno a la China y el otro a la Conchinchina, van a seguir siendo tus suegros. Sí, entiendo eso. Es algo que con lo que tengo que lidiar y no me cabe de otra. Señores, igual que ustedes, yo también estoy asombrada. Esto a mí me indica que, vamos a pasar a los expertos, es la doctora Carmen Fernández, que es médico, y al abogado Angeliar. Yo lo único que estoy pensando aquí, digo, si este mundo se ha ido achicando, o sea, pasan cada cosa, uno no sabe a quién se va a encontrar aquí y allá. Hay tanta migración de un lado a otro, gente que pasa, los mandan aquí, los sacan para allá. Tú no sabes tu destino, tú no sabes con quién tú te vas a encontrar. Ok. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Vamos a hablar de esto de la genética. Porque aquí tengo madre e hijo produciendo a una hija perfectamente normal. Sin embargo, ella, y yo no estoy segura que el problema del feto que venía de ella sea problema de ellos necesariamente. Puede ser también de acá. Ella no le ha querido pedir la prueba a él como nos las pidió a nosotros. Puede doctora. ser. Doctora, ¿Puede ser o no puede ser, doctora? Yo vengo de una Pudiera familia muy sana, muy no. centralizada en eso, no creo. Pudiera ser, pero lo que nos hace pensar que sí pudiera venir de acá. Pero eso no significa el problema que ella tuvo, lo más probable que sea un problema genético recesivo. Porque un problema genético de ellos que no es recesivo sería aborto del feto normalmente. Pero ella puede tener un embarazo normal. Ella tiene 75% de tener embarazos normales. ¿Ok? Gracias, doctora. Doctor Leal, Sí, doctor. ella pide la anulación del matrimonio de los padres. A mí me parece absurdo a este punto de la vida. Totalmente. O sea, doctora. ¿quién gana qué con eso? Y creo que es importante destacar, de hecho, no hay un delito de incesto aquí, porque para cometer el delito de incesto Hay que tener conocimiento. Exactamente, lo No, cual no no lo lo hubo en teníamos. este caso, por lo tanto no estamos hablando de ningún tipo de tema delictivo. Pero mantenerse casados les causa problemas. El matrimonio no es legal en el estado de la Florida, pero no considero que son
acusables penalmente. Sí, y yo argumentaría que la ley lo prohíbe si ellos entran en este matrimonio a sabiendas. Pero no fue el caso. No fue el caso. No fue el caso. Y los hechos son perfectamente reconocibles como algo que puede ser. Exacto. Ella era una niña cuando la violaron. Era una niña de 13 años. Así es. Yo creo que queda a criterio del juzgado. Ven aquí. Marisol. No sufras, bella. Dime esto. ¿Hace cuánto estás casada? 1 año y medio. 1 año y medio. Aquí lo veo que tú tienes tu marido, hija. Tengo que ser sincera contigo. Un hombre que te ama de verdad. Ante estos hechos, te estuviera apoyando 1000% y no estuviera juzgándolos a ellos por el juego que les hizo el destino a ellos. Porque ellos están ahí unidos porque se aman. Y por eso están fuertes. Porque el amor que los une los hace fuertes. Escucha, eso es lo que él debiera de hacer contigo. Felizmente, tú tienes el 100% apoyo de tus padres. Y cuando tú encuentres un hombre de verdad que te ame, vas a tener un 50% de probabilidades de tener un hijo sano. Sí. Sano. Y si no, adoptas uno sano. Pero tú vas a tener un hijo. Ahora, déjame decirte, este no es el fin de tu vida. Y lo que nunca debes de perder es el apoyo de unos padres que te han querido, que te criaron con amor, que te apoyan y que han estado contigo. Eso no lo debes de perder por un tipo lleno de condiciones complejos y problemas. Hazme caso. Ve a abrazar a tus padres. Dale. Ve a abrazarlos. Vas a estar bien. Y divórciate de esto. Esto no sirve. No sirve. Divórciate. Dale. Ve a abrazar a tus padres. Dale. Marisol. Dale. eres nuestra niña. Dale, que ese es el amor más grande. Te amamos, nena, te amamos. Le niego la demanda a la demandante. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día. Sí, doctora, aquí cargo el contrato por 1 año. Dame. Tengo un video de las redes sociales donde se puede